Bienvenidos a este nuevo espacio para capacitación de nómina electrónica por archivo plano. Para los que no me conocen, mi nombre es Paola Figueroa, soy consultora funcional de la plataforma de Documenteme. Y en esta ocasión, pues yo los voy a estar acompañando y les voy a dar esta capacitación. El objetivo de esta sesión es poderles brindar a ustedes todas las herramientas para que puedan construir el archivo con la información de cada uno de sus empleados. Entonces, vamos a comenzar. Dentro de los puntos que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a ver en un inicio los comunicados y los documentos que se han venido enviando acerca de la implementación de la nómina electrónica. Después vamos a ver la explicación de la estructura del archivo plano. Después vamos a hacer un ejemplo de este archivo. Vamos a cargar una nómina a la plataforma. Después vamos a ver lo que es la plataforma de Documenteme, vamos a ver cada uno de los menús que ustedes van a tener disponibles en referencia a la nómina electrónica. Y por último, vamos a abrir un espacio de preguntas. Entonces, una recomendación antes de arrancar, pues es por favor mantener los micrófonos apagados y todas las preguntas que tengan las vamos a resolver al finalizar la sesión. Entonces, bueno, para comenzar con los comunicados, les voy a compartir aquí en mi pantalla un correíto que se ha venido enviando. Si de pronto no lo han recibido, pues lo van a recibir con la información acerca de los puntos que deben tener en cuenta para iniciar para iniciar el proceso. Entonces, dentro de este comunicado, lo primero que nos indican son los calendarios. Aquí debemos tener en cuenta, en base a la cantidad de empleados, la fecha en la que debemos emitir la nómina. Entonces, aquí es importante revisar, por ejemplo, si estamos dentro del rango de 11 a 100 empleados, nos corresponde la fecha de 1 de noviembre. De acuerdo a la norma, corresponde en que debemos emitir la nómina de noviembre entre los primeros 10 días de diciembre. Entonces, cada uno, por favor, revisemos cuál es la fecha límite para emitir esa primera nómina y empezar a trabajar pues, en la estructura del archivo plano. Lo otro que nos mencionan acá es realizar el proceso de la habilitación ante la DIAN, el registro. Entonces aquí es importante para los que todavía no han hecho este proceso, que por favor ingresen a este link para las personas que no lo han hecho o de pronto necesitan el instructivo. Yo voy a dejar por acá en la parte del chat este instructivo para que ustedes lo puedan consultar. También lo pueden consultar en este correo. Entonces aquí lo que nos muestra es el paso a paso de una forma muy gráfica de cómo debemos realizar este proceso. Entonces aquí nos indica, entre por la página principal de la DIAN, cuando le llegue el token ingrese, vaya por participantes, por otros documentos electrónicos, seleccione nómina electrónica, asocie el proveedor tecnológico, en este caso Bit Consulting. La DIAN le va a entregar un código, el código de pruebas, que es un Test ID en esta parte, en esta pantalla, pues ya aquí les vamos indicando lo que nos deben enviar. Entonces, este código, este Test ID que entrega la DIAN es súper importante que lo compartan con nosotros para que podamos realizar esa configuración en la plataforma y que ustedes puedan realizar este proceso de pruebas. Entonces aquí pueden realizar este proceso. Si ya realizaron el proceso y de pronto no nos han compartido ese código, entonces aquí también tenemos un formulario, también lo voy a dejar por aquí por la parte del chat, en donde van a encontrar, pues para que diligencien
en esta parte, perdón, este no está, acá, perdón. Nombre de la compañía, el NID y ese código de las pruebas. Ya pues con esta información nos llega a nosotros y realizaremos la respectiva configuración. ¿Listo? Entonces, súper importante este primer paso antes de empezar todo. Ahora, después de haber realizado este proceso de la habilitación, lo que deben hacer es revisar los documentos. Entonces, dentro de este link, igual. Entonces, para los que no lo tengan, o de pronto se les perdió el correíto, entonces también lo voy a dejar aquí por el chat y dentro de este link lo que vamos a encontrar son estos documentos. Entonces tenemos un ejemplo de un archivo TXT que es tal cual como nos debe quedar el archivo para cargarlo a la plataforma. Entonces aquí nos muestra cómo debe quedar la estructura, cómo debe quedar, perdónenme que no me quiso abrir acá. Aquí nos muestra este archivo, entonces así es como debemos cargarlo a la plataforma. Entonces, así como este nos podemos guiar para poder cargar. Este es un ejemplo inicial, ¿listo? Vamos a continuar acá con un manual. Este manual, entonces, discúlpenme que aquí no me abrió, voy a volverme por acá. Entonces, dentro de este manual, lo que vamos a visualizar es como los pasos, una explicación de lo mismo que vamos a ver en un momento, pero pues aquí en un formato escrito, ¿listo? Entonces, este les puede ayudar en caso de que les quede alguna duda, de pronto de que no sabemos o no nos acordamos cómo nombrar el archivo. Bueno, aquí esto yo se los voy a explicar también ahorita, pero aquí también lo dice qué significa, digamos, cada uno de estas líneas, la estructura de cómo debe quedar, que era el mismo ejemplo que les estaba mencionando hace un momento, el nombre, cómo debemos marcar el archivo para subirlo a la plataforma. Nos dice acá, pues, si es más de una nómina, cómo debemos nombrarlo. Eh, algunas especificaciones que también les voy a mostrar ahorita cuando estemos viendo la estructura. Más abajo, bueno, tenemos acá un diagrama, una explicación de cómo se maneja la nómina. Más abajo una descripción del proceso de la integración. Aquí, dentro de la resolución que se menciona, eh, van a encontrar varias tablas, las cuales les pueden servir de gran ayuda cuando estén diligenciando su archivo y de pronto no sepan qué código registrar. La DIAN nos entrega unos códigos muy específicos para registrar en cada campo. Entonces, en este manual estamos mencionando unas de las principales tablas para que ustedes puedan consultarlas de una forma más rápida y puedan llevar a cabo pues, la configuración de su archivo. Entonces, todas esas tablitas las pueden consultar acá dentro de este manual, al igual que en la resolución, estas mismas las pueden encontrar. Y acá, entonces, al final encontramos también un paso a paso o una explicación de las herramientas que tenemos en la plataforma de Documentic. Entonces, nos muestra aquí de una forma muy gráfica el paso a paso, qué significa cada herramienta, cómo lo podemos utilizar. Igual, esto mismo lo vamos a ver en un ratito. ¿Listo? Entonces, este es un documento de apoyo para que ustedes puedan consultarlo en caso de que tengan alguna duda. ¿Listo? Me voy a devolver por acá. Y por último, aquí en los documentos tenemos la estructura. Este archivito en Excel es el que vamos a trabajar para empezar a construir nuestro archivo plano.
Entonces, yo ya tengo por aquí abierto ese mismo archivo, es este que estamos viendo en este momento. Voy a ampliarlo un poquito para que visualicemos mejor. Entonces, aquí lo que tenemos es, en la parte de abajo, cada una de las pestañas que conforman este archivo. En esta primera pestaña tenemos un ejemplo. En esta segunda pestañita vamos a tener las ocurrencias. Esto nos quiere decir cada una de las líneas que debe contener nuestro archivo. Entonces, este es el nombre de cada línea. Estas ocurrencias significan que si tiene 1, es que debe ir un registro. Es obligatorio que vaya por lo menos una línea, y que debe ir un solo registro. Entonces, obligatoriamente debe ir un registro y no se puede pasar de uno. ¿Listo? Acá, por ejemplo, tenemos 0N. Ese 0 significa que es opcional, puede ir como no puede ir, y N significa la cantidad. En este caso puede ir N cantidad de veces, 1, 2, 3, las que ustedes necesiten. Acá, por ejemplo, vemos 0, 1 en el transporte. 0 es que es opcional, entonces puede ir como no puede ir. Y 1 es que si va, debe ir solamente una línea de transporte, no puede ir más de una. Por ejemplo, por acá tenemos 1, entonces igual, una línea, un registro, ¿listo? Estas líneas acá en esta parte de requerido, entonces M, que son mandatorias, o mandatorias que son obligatorias. En todos nuestros empleados deben ir obligatoriamente estas líneas. Ya, si de pronto lleva, por ejemplo, auxilio de transporte, horas extras, entonces vamos a adicionar esas líneas en este mismo orden que vemos acá. Pero siempre conservando este mismo orden. ¿Listo? Opcionales y mandatorias, obligatorias. Nuestro archivo puede contener todas estas líneas, como vemos, son bastantes. En este caso tenemos hasta 49 líneas que podemos agregar en nuestro archivo plano. ¿Listo? Entonces, sobre cada una de estas líneas, aquí en este ejemplo, entonces maestro, aquí vamos a encontrar, entonces, mi primera línea maestro, aquí dice mi segunda línea periodo, información general, entonces en ese mismo orden, periodo, información general. Ya después de que vemos aquí cuáles son las líneas que va a contener mi archivo, por ejemplo, en mi línea de maestro, entonces, ¿qué va a contener? Esta línea que contiene. Entonces, aquí, en ese mismo orden, en la parte de abajo del archivo, van a encontrar qué contiene cada campo, es decir, me va a describir qué significa este primer campo, qué significa este, y así sucesivamente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esta línea del maestro que contiene. Entonces, maestro. Aquí me lo muestra en forma vertical, pero aquí en mi archivo pues está diligenciado en forma horizontal. Pero pues aquí me voy a guiar por el numerito de identificación que tiene cada columna. Entonces, la primera. Entonces me devuelvo aquí a mi pestañita de maestro y aquí el 1 me dice qué significa el tipo de línea que voy a registrar. Entonces, esta significa MAE. Entonces, MAE me va a servir para identificar mi línea maestra, es decir, esta primera línea. Entonces, esa primera línea voy a identificarla con estas letras. Bueno, aquí este es el numerito de identificación de cada campo. El atributo, entonces, es el nombre, o sea, lo que voy a colocar ahí dentro de cada campo. Entonces, aquí va el tipo de línea,
documento trabajador, documento empleador, documento trabajador, número de nómina. Entonces este es el nombre o el atributo de cada uno de esos campos. Tengo por aquí el ejemplo, un ejemplo de lo que yo puedo diligenciar en cada uno de esos campos. Tipo, entonces acá, A, que se refiere a alfabético, es decir, aquí únicamente puedo registrar letras. A, N, que significa alfanumérico, entonces acá puedo registrar números y letras, al igual que aquí, y N, que significa numérico. Entonces en este campo puedo registrar únicamente números. El significado de estas letras lo pueden encontrar dentro del manual que acabamos de ver hace un ratito, por si de pronto les queda alguna duda. Después tenemos el tamaño de ese campo, es decir, la cantidad de caracteres que podemos colocar. Si tenemos aquí un número es porque tiene una restricción, en este caso, obligatoriamente debe llevar tres caracteres. O sea, si yo le coloco aquí un punto, le adiciono alguna otra letra, pues ya no me va a servir. Siempre tres. En estos, pues no tiene límite. En estos sí, aquí 10, 16.2. Entonces, bueno, este es el tamaño de ese campo. Acá nos dice si es un campo requerido o no. Entonces, al igual que aquí en las ocurrencias, aquí me dice si esta línea es obligatoria o si es opcional. Lo mismo pasa dentro de cada una de estas lineecitas. Hay campos que son obligatorios y hay otros que son opcionales. Entonces, si encontramos una M, recuerden, quiere decir mandatorio, es decir, obligatorio. Entonces, en este caso, por ejemplo, me está indicando que todas estas líneas son obligatorias, mandatorias. Y si encontramos una O, entonces es opcional, para tenerlo en cuenta. Si de pronto es opcional, entonces es un campo que yo puedo dejar en blanco. ¿No? Puede ir información como podemos dejarlo en blanco. Aquí podemos ver pues después la descripción. Entonces, por ejemplo, aquí me dice tipo, pero ¿qué es ese tipo? Entonces, es el valor que describe el tipo de registro, valores posibles para MAE. Entonces, maestro, quiere decir, aquí me dice qué significa documento del empleado. Entonces, documento, entonces, objeto para identificar el índice del documento actual. Y así me va a ir indicando pues qué es lo que debo registrar ahí. Si de pronto tiene alguna observación, entonces también debemos validar esa observación. Entonces, por ejemplo, acá, el campo se llama subcódigo. Ejemplo 1, tipo numérico, es decir, aquí no puedo registrar letras, es obligatorio que yo coloque este campo. Esto significa que debo colocar el código de la sucursal. Y aquí me dice, el código de la sucursal lo encontramos en la plataforma. ¿Listo? Entonces, en este campo, por ejemplo, por lo general siempre es el código 1, entonces ahí registremos 1. Ya si ustedes manejan otra sucursal asociada en la plataforma diferente, pues habría que revisarlo, pero por lo general siempre es 1. Entonces, asimismo, pues vamos a verificar cada uno de estos campos. ¿Listo? Acá, entonces, mi siguiente línea, periodo. Entonces, aquí tenemos periodo y me va a decir igual el nombre de cada campo, cuántos campos necesito, si son obligatorios o si son mandatorios. Y asimismo vamos a encontrar en cada una de estas pestañitas la descripción de cada uno de estos campos. ¿Listo? Aquí, súper importante, que si es mandatorio, lo diligenciemos. Si es opcional, pues podemos dejarlo en blanco. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, esta primera línea. Entonces, aquí el tipo, pues ya sabemos que es mi primera línea maestra y se identifica con MAE. Acá tenemos en la casilla número 2. Entonces, aquí me dice documento empleador. Y en estas casillas nos vamos a encontrar siempre en todas las filas que debemos registrar los mismos datos.
para que lo tengamos en cuenta. En todas vamos a registrar los mismos. Entonces aquí dice que debemos registrar documento de empleador, documento trabajador y número de nómina. En todas las filas vamos a encontrar exactamente esa misma información al comienzo. Después nos dice código de sucursal. Esta era la que les mencionaba. Aquí debemos registrar 1. Si de pronto es 01, pues debemos registrarlo tal cual. Después tenemos el prefijo de la nómina, casilla 6. De pronto, yo no sé qué significa esto, no sé qué va ahí. Entonces nos vamos a la línea maestra, número 6, y aquí me dice que es, sí, o sea, corresponde a este campo. Este es un ejemplo, y dice que corresponde al prefijo del documento. Entonces aquí, prefijo de acuerdo al tipo de operación utilizado. Estos prefijos, aquí NOMI, esa es una configuración básica que se está haciendo en la plataforma para todas las nóminas. Entonces, este es el prefijo que se va a utilizar. Sin embargo, si ustedes lo quieren cambiar, quieren utilizar otro, pues ahorita en un momento, pues vamos a mirar cómo cambiar. Pero de base, todas las nóminas tienen configurado este prefijo. Entonces, ese mismo vamos a dejarlo ahí, ese no lo vamos a cambiar. Después me dice nom const. Entonces, ¿qué será eso y por qué está vacío? Entonces, nos vamos acá a la línea maestra y aquí nos dice, este es un ejemplo, 1, 2, 3, dice que es un campo numérico y aquí me dice que es el consecutivo. Entonces, el consecutivo, de acuerdo al tipo de operación, en caso de ser más bajo, debe funcionar. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo voy a manejar una nómina en donde yo voy a manejar el consecutivo, es decir, yo misma le voy a decir, esta es mi nómina 1 para mi siguiente empleado, nómina 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, en este campo, yo voy a colocarle ese número. Entonces, por ejemplo, voy a modificar acá, nomi 1. Entonces, bueno, yo sé que si yo tengo aquí un número consecutivo, pues en todas mis casillas de para abajo va a ser la misma información. Entonces aquí yo voy a coger estas mismas casillas y voy a reemplazarlas. Listo, esta es mi nómina 1. Aquí tengo el prefijo y aquí me dice consecutivo. Entonces mi consecutivo es el número 1. Listo, entonces ahí ya va a ir información. Esa es una opción. Yo llevaré el consecutivo. Si tengo, por ejemplo, en este mes 10 empleados, entonces yo voy a diligenciar NOMI 1 a la 10. Listo. El siguiente mes debo tener muy en cuenta que debo seguir ese consecutivo. Entonces va a ser de la NOMI 11 a la NOMI 20, por ejemplo. Entonces voy a cambiar ese consecutivo de forma manual para cada empleado. Esa es una opción de llevar el consecutivo. La otra opción que tenemos es dejarlo como lo habíamos encontrado aquí, con el -1. Y ese -1 significa que no voy a ser yo la que va a controlar el consecutivo, sino que va a ser la plataforma. Y voy a asignarle este -1, esta misma configuración, a todos los trabajadores. Entonces, cuando yo configure de esta manera, cuando cargue la plataforma es la que le va a asignar ese numerito. Le va a asignar el 1, 2, 3, 4, en el siguiente mes 5, 6, 7, en el siguiente 8, 9. Aquí lo que nosotros aconsejamos es que lo dejemos así, con el -1, para que no tengamos que estar moviendo consecutivos, de que a uno el 1, después el 2, no. Entonces, lo más fácil y lo que recomendamos para que de pronto no hayan equivocaciones es que lo dejemos con -1, para que lo controle la plataforma. Y vamos acá en esta partecita, entonces después dice NM, ¿qué significa esto? Entonces tenemos campo número 9 y nos devolvemos a la línea maestra, mi campo número 9, entonces dice que es un campo en donde deben llevar solo letras, es un campo obligatorio y dice tipo de operación de la plataforma. Aquí dentro de este archivo, dentro de este ejemplo, ustedes van a encontrar campos que ya están predeterminados en la plataforma y ustedes no deben modificarlos. Por ejemplo, el prefijo, este tipo denomina
ya viene también de base de las configuraciones de la plataforma, entonces este tampoco lo van a modificar. En un momento, cuando estemos en la plataforma, les voy a mencionar estos campos, entonces eso tampoco lo van a mover, esto no lo modifique. Después tenemos fecha de pago. Si no sé qué es, igual. Vamos a hacer el ejercicio. Casilla número 10. Entonces aquí efectivamente es esa casilla la que yo estoy buscando. Este es un ejemplo de lo que debo registrar. Aquí este me dice que es una fecha y debe máximo de 10 caracteres. Y es un campo obligatorio, entonces aquí me dice fecha de pago de la nómina y tengo aquí una observación que dice que debe ir exactamente en este formato, año, mes, día. Si lo coloco al revés, día, mes, año o solo mes, año, no me va a funcionar. Debe ser tal cual como lo mencionan aquí las observaciones. Entonces aquí fecha. Redondeo. Este se utiliza más que todo cuando se maneja la nómina desde un software y se debe hacer algún tipo de redondeo, entonces ahí se utiliza. Acá, como lo vamos a hacer manual, este campo siempre lo vamos a dejar en 0 y no lo manejemos. Después tenemos total de devengados, de deducciones, total de la nómina. Entonces igual, si no sabemos, pues vamos a la línea y lo consultamos. Acá tenemos código del formato, este también viene de la plataforma, este tampoco lo debemos diligenciar. Y así vamos a hacer con cada una de estas líneas. Aquí, pues una recomendación que yo doy, digamos, es diligenciar campos que siempre van a ser variables, que se deben diligenciar, en este caso, por ejemplo, NIC del empleador, documento del empleado, esto no se cambia. Aquí modificar, por ejemplo, las fechas del periodo que estamos registrando, lo mismo aquí valores. En la línea del empleado, por ejemplo, entonces nos dice acá los nombres de la empresa, NID, dígito de verificación, país. Entonces, una vez hayamos llenado, por ejemplo, esta línea no se modifica. Esta siempre va a ser la misma para todos los meses y para todos los trabajadores. Entonces, por ejemplo, ahí si la llenamos una vez, ya no debemos modificarla más. Tenemos aquí, esta sí va a ser un poco variable, que va a ser pues como tal datos del trabajador. Entonces aquí cédula del trabajador, tipo trabajador y subtipo. Este es importante que lo registremos tal cual lo pide el anexo técnico. Si nos dice que el tipo es 01 para dependiente y 02 para independiente, entonces debemos dejarlo como 01, no 1, sino 01. Igual el subtipo. Si es 00 o 01, entonces dejarlo 00, no solamente con uno, sino los dos. Aquí, el tipo de documento, nombres del trabajador, país, código del departamento, de la ciudad, dirección. Entonces, estos datos vamos a irlos variando, pues de acuerdo a cada trabajador. Al final tenemos acá el correo. Esta es una actualización que se hizo hace poco. Aquí se puede registrar el correo de la persona, del trabajador. Si no tiene email, entonces podemos dejarlo vacío. Si de pronto la persona no tiene, entonces no le dejemos una N, no le dejemos no aplica o un puntico, no. Si no tiene correo, vacío. Si tiene correo, entonces pues se lo diligenciamos de forma correcta. Listo, entonces ya habiendo explicado esto, bueno, se me olvidó mencionar, estas líneas en verde, donde tenemos el título de cada uno de los campos, es solamente una guía. No quiere decir que esto vaya dentro de nuestro archivo, esto es solamente para que podamos determinar qué corresponde en cada uno de estos campos. Entonces,
Si ya tenemos el archivo, entonces estas líneas se van. Ya habiendo explicado como tal esta estructura, vamos a pasar a nuestro siguiente punto, que es el ejemplo. Entonces, de pronto, para los que no habían entrado o tienen dudas con esto, de pronto llegan a ver este archivo, pues ustedes lo ven, ven aquí la explicación y de pronto pueden confundirse en el momento de hacer ya el ejercicio real, pues no vamos a saber cómo hacerlo porque pues es mucha información, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer el ejemplo con números. Entonces, lo primero que deben hacer es venir a esta estructura que se les envíe. A esos documentos abren esta estructura y sobre esta estructura van a empezar a trabajar. Entonces, para que no se nos dañe esta, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar. Entonces, vamos a crear una copia de esta y vamos aquí, entonces, la nombramos nómina de octubre, por ejemplo. Entonces, sobre esta es la que voy a empezar a trabajar con la información real. Entonces, mi empresa, entonces yo voy a hacer la nómina de mi empresa real. Entonces, acá vamos a empezar en la primera línea. Entonces, voy a digitar el NID de mi empresa. Entonces, yo ya sé que en todos estos campos digito el NID. Listo, ya lo cambié. Después, el número de cédula del trabajador. Entonces, aquí digitamos número de cédula del trabajador. Si yo la digito en esta primera línea, entonces yo ya sé que todo mi resto de campos, de líneas que me pide el documento, también debo registrar ese mismo dato. Entonces voy a cogerlo y voy a reemplazar, porque en todas mis líneas me pide ese mismo. Listo. En la siguiente, número de nómina. El número, entonces, como yo le voy a dejar que me controle el consecutivo en la plataforma, le voy a dejar -1. Esto no lo voy a modificar. Tengo aquí código de sucursal. Entonces, en el ejemplo que yo voy a hacer, mi sucursal es 01. A propósito, voy a dejarlo como 1 para mirar a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, aquí 1 en la sucursal. Prefijo, como les había mencionado, viene de base siempre nomi, dejamos igual, consecutivo, este lo vamos a dejar vacío porque mi consecutivo lo va a manejar la plataforma, al igual que este campo. Entonces, listo, vamos acá. Tipo de nómina, pues tampoco lo vamos a diligenciar porque también viene de base de las configuraciones de la plataforma. Fecha de pago. Entonces, yo voy a pagar mi nómina, bueno, la pagué. Bueno, por ejemplo, si estamos haciendo la nómina de octubre, entonces, en este mismo formato, tal cual, no vamos a cambiarle el formato, vamos a decirle, entonces, aquí, 30 de octubre del 2020. Listo. Tengo mi redondeo, dijimos, vamos a dejarlo siempre en 0 y vamos a modificar valor total de devengados, de deducciones, el total de mi nómina y listo. Estos otros campos son opcionales, este debe ir. Si no sabemos el código del formato, bueno, por lo general, este código que está aquí registrado, ese es el que está en plataforma para todos. Entonces, este tampoco lo vamos a mover. Seguimos. Datos, listo, ya acá. Fecha en que ingresó el empleado. Entonces, la fecha en que ingresó. Fecha de retiro, no tiene. Entonces, mi empleado no se ha retirado. Entonces, ahí ese campo es opcional. Así que vamos a mirarlo aquí en periodo. Entonces, si no estoy segura de qué va a ir, vamos a ir a periodo, mi campo número 6. Entonces, dice que es un campo opcional. Si vemos, opcional. Y dice que se debe registrar solamente en el registro en el que el empleado se haya retirado. Entonces, si no se retiró, pues no le voy a colocar fecha de retiro. Fecha de pago de mi nómina. Perdón, fecha de inicio y fecha de fin. Entonces, la fecha de inicio voy a colocarle 1 de octubre al 31 de octubre, porque estoy reportando en este momento la nómina de octubre. Listo. Y que trabajo 30 días. Después, información general. Entonces, igual, primeros datos no igualitos, tipo de nómina 102, en este caso, para las nóminas normales siempre corresponde a 102. Este tampoco lo vamos a modificar.
Y aquí les quiero mencionar que hay dos tipos de nómina, 102 y 103. El 102 siempre lo vamos a dejar para nóminas normales. Y desde la plataforma se pueden generar tipos de nóminas 103 que corresponden a nóminas de eliminación. Entonces, este numerito aquí en este archivo nunca lo vamos a cambiar. Después tenemos acá información de cómo estamos registrando en la nómina. En este caso el 5 corresponde a mensual. Esto no lo vamos a modificar. Vamos a pagar en pesos colombianos. Entonces esta información, lo que corresponde a esto, no lo vamos a modificar. Así como está nuestro ejemplo, está perfecto. Seguimos, empleado, entonces diligenciamos aquí, bueno, esto ya sabemos que lo cambiamos para todos. Nombre de la empresa, el NID de la empresa, pues que corresponderá a este mismo. Aquí adicional, pues colocamos el dígito de verificación, país, departamento, código departamento, código ciudad y la dirección. Después, datos del trabajador. Entonces, aquí importante lo que les mencionaba, dejarlo como 01 y 00. Acá, por ejemplo, tipo de documento, aquí tenemos el número de documento del trabajador, en este caso, este mismo número de documento nos debe corresponder a este mismo número. Entonces, voy aquí a cambiar. Nombres del trabajador. Entonces, por ejemplo, yo voy a modificar esto. Figueroa, entonces, Páez, Paola. Que mi empleado no tiene segundo nombre, perdón. Entonces, si no tiene segundo nombre, le colocamos un punto. Acá, entonces, país, igual. Datos de la ciudad, dirección. Por acá, el sueldo y el email. Si acá en estos campos no sabemos qué va, pues vamos a ir a esta línea, a la línea del trabajador, a la casilla que corresponda a que vamos a buscar y allá vamos a ver la descripción para saber si debemos colocar algo de información ahí o no. ¿Listo? Fecha, el pago, entonces la cuenta, si voy a pagar en efectivo por transferencia, básico, entonces aquí 30 días, el logo básico que está donando, transporte, entonces, por ejemplo, aquí estas lineecitas que están en verde son las mismas que me está marcando aquí en mis ocurrencias, que están en verdes, que son las obligatorias. Aquí tengo una de otro color que se refiere al transporte. Entonces, esta es opcional, pero aquí pues este empleado lleva transporte, entonces aquí la adición. Si en dado caso de que yo necesito otro tipo acá de línea, por ejemplo, horas extras. Entonces, si yo necesito horas extras, como lo mencionaba, hay que dejarlo en el mismo orden. Entonces, horas extras está después de básico y de transporte. Entonces, después de transporte debo dejar mi línea de horas extras. Vamos a hacerlo. Entonces, tengo aquí mi línea de transporte, ¿cierto? Después de esta es que yo voy a adicionar las horas extras. Entonces, aquí adiciono una línea. ¿Y qué hago con esto? Entonces, no sé qué debo diligenciar en esta línea. Me voy a ir a mi pestañita, aquí voy a buscar horas extras. Y aquí entonces me dice que en la primera casilla debo colocar el tipo de registro. Entonces, horas extras, para horas extras voy a colocarle estas 3 letras. Entonces me voy a llevar para allá horas extras en la primera casilla. En la segunda me devuelvo aquí y dice que en la segunda línea debe ir documento empleador, en la tercera documento trabajador, número de nómina. Como lo mencionaba, esas casillas, estas 3 siempre van a ser iguales. Entonces aquí voy a traer la misma información. Listo, quinta casilla, me devuelvo horas extras. En la quinta, entonces me dice fecha y hora de inicio, fecha y hora de fin. Entonces acá lo que voy a hacer es que voy a registrar en este mismo formato, si de pronto yo coloco aquí la fecha, entonces la fecha de la hora extra fue el 1 de octubre.
1 de octubre del 2021. Si yo la dejo en este formato no es el mismo que este. Si vemos, está diferente. Entonces voy a copiar este formato y lo voy a pegar acá. Porque si yo lo dejo diferente, me va a arrojar error. Entonces, esta misma fecha fue en un solo día que hice las horas extras. En la casilla número 7, ¿qué van las 7? Vamos a horas extras, casilla número 7, dice que corresponde a la cantidad de horas extras. Entonces, 2 horas. Casilla 8. El valor pagado por esas horas extras. Entonces, yo digo que voy a pagar 100.000 por esas horas extras. Casilla 9. Código para referenciar qué tipo de hora extra estoy pagando. Entonces aquí dice ver tabla de horas extra. Entonces me voy acá abajito. Esta es mi tablita de horas extras en donde me indica si voy a pagar una hora extra diurna, nocturna, con algún recargo. Entonces yo digo que voy a pagar una hora extra diurna. Entonces me llevo este código para esta casilla. En la 10. Entonces aquí la 10, que es la última de mi línea, y dice que es el porcentaje que corresponde a esa hora extra. Entonces aquí en esta tablita también vamos a ver los porcentajes. Si yo escogí esta, entonces escojo este porcentaje. Si escogí esta, escojo este porcentaje. No lo puedo combinar. Entonces acá igual, copio y pego. Tal cual como está ahí. No le voy a colocar coma, no le voy a quitar los ceros, sino así tal cual lo vamos a dejar. Y listo. Entonces aquí ya adicioné mi línea. Si yo necesito adicionar cualquiera de estas otras, pues las voy a adicionar en este mismo orden. Listo. Entonces yo ya diligencié todos los datos de mi nómina. Entonces vamos a llevar el archivo, a cargarlo a la plataforma. Si de pronto no es solo un empleado que yo manejo, sino son 3, 4, 5, entonces podemos coger esta misma, copiamos y en la siguiente vamos a pegar. Control V. Entonces desde aquí me va a empezar una nueva nómina en ese mismo orden. De pronto puede ser que aquí nos confundamos con estos títulos, entonces no queremos, yo ya sé que va en cada línea, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a borrar estas líneas en verde, porque estas son solamente una guía para saber qué dato debo colocar, entonces las que son en verde se van. Así me queda mi nómina y así es como vamos a guardar el archivo. Entonces, si no es solamente un empleado, sino son más, entonces cojo y aquí voy a ir adicionando la cantidad de empleados que necesito. Perdón, me voy aquí a borrar esto. Entonces acá necesito otro empleado, entonces ya tengo este, cojo este, duplico y modifico la información. Entonces aquí un empleado diferente, entonces aquí me va a cambiar el número de cédula, yo ya sé que entonces para todas estas líneas va a ir el mismo dato, el número de cédula, yo sé que aquí en mi línea de trabajador, entonces este dato debe corresponder a este, listo. Y voy a cambiarle pues los datos de esa persona, el sueldo, acá los nombres, los datos de esa persona, si no tiene horas extras esa persona, pues lo va a borrar esto. Bueno, vamos a organizar nuestro archivo como corresponda a cada empleado. Entonces, ya teniendo así nuestro archivo, tenemos dos opciones para guardar. La primera opción, bueno, vamos a quitarle todos estos títulos porque es únicamente nos vamos a llevar la información que diligenciamos. Teniendo así el archivo, la primera opción es desde acá, desde el Excel, guardar. Entonces vamos a ir a guardar. Vamos a decirle guardar, vamos a decirle que me lo lleve por aquí en una carpetica y el nombre. Entonces, ¿cómo vamos a llamar el archivo? Siempre debe ir al inicio, documento, el NID de la empresa. Entonces, perdón, yo me voy a llevar por aquí para no cometer equivocaciones. Entonces, nuevamente aquí guardar.
Y aquí en mi carpetica, entonces voy a decir NIC de la empresa, un guión. Después me va a decir tipo de nómina, NM, siempre, en mayúsculas. Siempre NM. Después, COM, este es un nombre estándar, este mismo nombre lo pueden encontrar en el manual. Entonces, así es como lo deben diligenciar, guión y el número de la nómina. Si yo estoy manejando más nóminas, pues puedo colocar, por ejemplo, la cantidad de las nóminas. Si es solo una, entonces, por ejemplo, NOMI 1, si es la nómina número 1. Si no le llevo consecutivo, entonces 1. ¿Listo? Si son más, si es más de una nómina, por ejemplo, en este caso que yo voy a llevarme 2 empleados, aquí tenemos la opción de colocar de TD. Perdón, TD. Y aquí la cantidad puede ser la cantidad de las nóminas, en este caso número 2. Entonces, este último es variable, este no es obligatorio que lleve 1, 2, no. Este es variable. Y aquí TD para varias nóminas o NM para una solita. Y acá en el tipo me lo voy a llevar como un texto delimitado por tabulaciones. Siempre me lo voy a llevar de esta manera y guardar. Listo, esta es una manera. La otra es coger la información. Entonces, yo me voy a copiar esta información hasta el final. Perdón que me enredé acá. Hasta aquí. Entonces, me voy a tomar esta información, voy a copiar y voy a abrirme un blog de notas. Blog de notas. Y aquí pego. Entonces, así me la voy a traer. Acá, como me lo trajo también separado por tabulaciones, debo hacer un pequeño cambio, que es reemplazar esas tabulaciones, estos espacios, debo reemplazarlos por py, porque si lo cargo así, la plataforma no me lo va a aceptar. Entonces, sea de esta manera que copiemos y traigamos la información, o sea, de esta manera que yo lo guardé desde el Excel, me va a traer información igualita, separado por tabulaciones. Entonces, ¿cómo lo reemplazo? Voy a seleccionar uno de esos espacios, voy a edición, me voy a reemplazar ese espacio y lo voy a colocar aquí en Py. El Py es la primera tecla que está en el teclado al lado del 1, es esa línea vertical. Si no sé cómo sacarla, si en mi teclado yo no la veo, entonces vamos a ir a los documentos y voy a abrir este archivo. Entonces, en ese ejemplo, este es mi ejemplo, el que tienen allá, entonces yo voy a coger una lineecita de estas, la voy a copiar y la voy a pegar acá, en reemplazar por. Y le digo reemplazar todo. Listo, ya me quedó mi archivo. Aquí yo no le voy a hacer absolutamente nada más. Y lo guardo. Entonces, lo guardo. Si no lo había traído del Excel, entonces debo guardarlo con el nombre que corresponde. Si ya lo había traído desde Excel, simplemente le digo guardar para que me lo actualice. Dice que no me dejo, voy a guardarlo acá. Para no complicarme, voy a cambiarle el numerito 1, guardar. Listo. Entonces ya tengo mi archivo como lo pide la plataforma. Entonces, ya teniendo esto, vamos a ir a nuestra siguiente parte de la agenda, que es la plataforma de Documente. Acá. Nosotros manejamos dos ambientes, uno de pruebas y uno de producción. Es súper importante que las pruebas las hagamos en pruebas. ¿Cómo identifican el ambiente? Entonces, aquí arriba en el link van a encontrar documenteme webtest.mentum.group para ambiente de pruebas, web test, pruebas. Para la página de producción, la van a identificar porque únicamente dice documenteme.mentum.group. Entonces, para pruebas, documenteme web test. En el caso, por ejemplo, de que no tienen este acceso, no tienen usuario,
no les ha llegado el correo con el usuario y la contraseña. Entonces, por favor, vamos a colocar un caso de soporte para que un consultor nos ayude a entregar estos accesos. Desde aquí pues venimos trabajando en estas configuraciones. Ya pues por lo general se envía, la misma plataforma envía la contraseña, el link, el usuario para que ustedes puedan ingresar. Si no lo tienen, pues vamos a colocar el caso de soporte, ¿listo? Entonces, cuando ingresemos acá, les voy a explicar las opciones que ustedes van a tener disponibles en cuanto a nómina. Porque de pronto pues tienen un usuario que también maneje facturación, entonces les va a aparecer pues todos los menús. Para nómina, entonces tenemos aquí en creación de usuarios la opción para crear usuarios específicos para nómina electrónica. Entonces, usuarios administradores o usuarios operadores. Los administradores tienen permisos para crear más usuarios o para asignar claves o para entrar a este menú de administración. Los operadores tienen un poco más limitados los permisos, en este caso pues únicamente pueden hacer seguimiento a la nómina, no pueden crear usuarios ni pueden asignar claves, nada de eso. Después de usuarios aquí en este menú de administración, entonces van a poder visualizar el reporte de la integración. El reporte de integración, entonces este menú es súper importante cada vez que cargamos una nómina, porque aquí adentro es donde vamos a ver qué pasó con el cargue de ese archivo. Entonces me va a decir si está exitoso o si tuvo algún error. Si tuvo algún error, pues aquí me dice qué error y qué debo corregir. En este caso, entonces, desde aquí también puedo descargar un Excel, de pronto si necesito hacer algún otro filtro o hacer alguna otra búsqueda un poco más fácil. Aquí puedo filtrar por fecha, por hora, fecha y hora inicial, fecha y hora final. Puedo aquí mirar, entonces, tengo muchos registros aquí, yo quiero ver únicamente los que me salió error. Entonces, estos son los que tengo error, estos son los que tengo que corregir. Aquí por administración, entonces vamos a encontrar por acá sucursales. Entonces, si no sabemos qué sucursal tenemos en nuestra empresa, yo les dije 1, por lo general siempre es el 1, pero puede haber empresas que tengan 01. Entonces, venimos y consultamos aquí qué código de empresa es. Como les digo, por lo general, todas las empresas tienen 1. Entonces, yo lo dejé en 1. Vamos a ver qué pasa, qué nos dice la plataforma, porque yo lo dejé como 1. ¿Listo? Acá, en este menú de administración, quería mencionarles también, pues, acá por parámetros de emisión, mail emisión, este mismo correo que ustedes tengan acá configurado para su facturación va a ser exactamente el mismo que va a emitir los documentos de nómina a sus empleados y se van a emitir de forma automática. Y se van a emitir al correo que esté registrado allá en nuestro archivito de Excel. Si allá no le registramos correo, pues no se va a enviar ningún soporte. Ya entonces, habiendo explicado esto, me voy a ir al menú de administración de nóminas. Aquí es por donde vamos a cargar el archivo, a ver cada uno de los empleados. Aquí tenemos el tipo de operación, por ejemplo. Voy a entrarme entonces primero acá. Tipo de operación, allá en nuestra estructura, acá nos pedía en este campo, lo voy a ver un poquito acá, entonces en este campo me decía tipo de operación NM. ¿Y por qué NM? Porque aquí en la plataforma, pues esto es una configuración estándar que me dice tipo NM, corresponde a nómina electrónica y es un registro activo. Entonces, por eso siempre vamos a colocar este tipo de nómina. Aquí tenemos consecutivos operaciones. Entonces, esto funciona muy parecido a una resolución de facturación. La diferencia es que para la nómina no debemos pedir rangos ante la DIAN, pero aquí desde la plataforma sí debemos controlar un consecutivo. Por eso aquí vamos, si ustedes entran acá, vamos a visualizar el prefijo que les mencionaba. Para todas las empresas se está configurando NOMI. Si de pronto en su primera carga ustedes no quieren NOMI, ustedes quieren otra cosa, entonces aquí lo pueden modificar. Pero inicialmente NOMI para todas. Entonces por eso les mencionaba aquí, esto no lo vamos a cambiar. ¿Listo? Un consecutivo inicial, un consecutivo final y el consecutivo actual.
Acá, este botoncito es súper importante. Si yo lo tengo desactivado, es porque yo aquí en mi nómina le coloqué NOMI 1, NOMI 1, perdón, acá, yo aquí le coloqué, entonces para mi primer empleado, yo le coloqué aquí NOMI 1. Y en esta, para mi segundo empleado, le coloqué NOMI 2. Entonces, cuando yo controlo el consecutivo desde aquí, desde mi archivo, entonces yo acá le voy a dejar desactivar, porque yo voy a ser el que va a controlar. Pero si la plataforma es la que lo va a controlar, como lo hicimos, es decir, así que le dejamos el menos uno, perdón, vamos a colocarle que controle la numeración. La plataforma en este caso es la que va a controlar, entonces voy a dejarlo así marcado. Y guardamos. Aquí entonces lo único que vamos a modificar va a ser este botoncito. Si controla o no controla, pues esto ya es la decisión de cada uno de ustedes, pues como quieran manejar su numeración. ¿Listo? Aquí vamos a hacer para que controle la plataforma. Adicional a estos dos menús, entonces vamos a tener activo, cargue planos. Y es por aquí donde vamos a cargar el archivo. Entonces, tenemos aquí la opción del más, que es para cargar el archivo. Tenemos aquí para filtrar, de pronto por nombre de archivo, si sabemos el nombre del archivo, o por descripción. Ya les indico esta descripción donde se coloca. Tenemos aquí para limpiar el filtro y volver a buscar. Este que nos sirve para procesar todos. Entonces, si yo cargo 3, 4 archivos y los quiero procesar de una vez, aquí los marco todos y proceso. Todos. Este es para mirar de pronto errores del proceso que se haya realizado y este para eliminar un archivo. Entonces, por ejemplo, si estos me quedaron mal, estos pues de pronto tuvieron errores, entonces yo no los quiero aquí en mi plataforma, voy a eliminarlos. Listo. Entonces, cuando entremos a esta parte nos vamos a dirigir a este botón del más, que es para cargar mi archivo, tal cual como acabamos de hacerlo, pues con la estructura, listo. Descripción. Entonces, esta descripción nos sirve para realizar alguna búsqueda, de pronto más adelante, no sé, en octubre del otro año necesito buscar la nómina de octubre del año pasado. Entonces, voy a escribir nómina octubre. Si quieren colocarlo así o pueden colocarle la fecha, este texto es libre. Entonces, vamos a colocar la descripción, seleccionamos aquí nuestro archivo, nuestro ejemplo, ya todo revisado, le decimos abrir y aquí me dice archivo cargado correctamente. Si de pronto tiene el NID mal, aquí me va a decir el NID no corresponde. Si tiene, en vez de TDS nos fue TS, entonces también nos va a decir no corresponde el nombre del archivo. Aquí si nos carga correctamente, si muy juiciosamente seguimos los pasos y diligenciamos bien el nombre, entonces nos dice archivo cargado correctamente, le decimos aceptar. Este cuadrito ya simplemente lo cerramos y aquí nos va a quedar el registro. Entonces, sobre cada registro tenemos este botón que es para descargar ese mismo archivo que acabamos de descargar. Por ejemplo, si cargamos y nos fuimos para otro equipo y necesitamos revisarlo, de aquí lo descargamos. Tenemos para procesar, entonces este hace la misma función que este, lo único es que este es general, si tenemos muchas, lo podemos hacer en un solo clic. De lo contrario, si lo tenemos acá, pues procesamos con este botón. Este es para ver el detalle del resultado, es decir, para ir a este mismo. Este botón nos lleva a este mismo menú de reporte de integración. La única diferencia es que este botoncito ya nos va a llevar a los filtrados por error. Entonces acá ya nos va a mostrar únicamente los que tengan error. Aquí la descripción, nombre de archivo, fecha en que la cargué, fecha en que lo procesé, tamaño del archivo. Aquí no puede superar los 2000 kilobytes. Aquí me dice que para una nómina, más o menos, no quiere decir que siempre vaya a pesar lo mismo, pesa 1. Entonces, si yo cargo 100 nóminas en un solo archivo, puede llegar hasta los 100 kilobytes aproximadamente. No es exacto porque varía de acuerdo a las líneas
en que yo vaya adicionando por cada empleado. Entonces puede que pese menos, puede que pese mucho más. Pero en ese, pues como en ese rango tenemos un límite hasta 2.000, es decir, podemos cargar muchas nóminas, muchos empleados dentro de un solo archivo. Y aquí el estado cargar. Entonces, después de haberlo cargado, yo lo voy a procesar. ¿Cómo lo procesamos? Por este botón. Vamos a picar acá. Me dice fallido, que tengo los dos documentos están fallidos. ¿Por qué están fallidos? Me voy a este siguiente botón y aquí me va a decir, ok, la sucursal. Entonces, sucursal 1 no fue encontrada. ¿Por qué no fue encontrada el 1? Si yo aquí entonces me voy a buscar mi sucursal y me dice, sí, esta es mi sucursal general, pero no está como 1, está como 01. Entonces, ¿cómo arreglo ese error? Este o cualquier otro que aparezca acá. Aquí me va a decir error, entonces sucursal. Si fuera, por ejemplo, tipo de trabajador, tipo de empleado, código de subtipo de trabajador, aquí me va a aparecer el nombre del campo, la información que yo registré en ese campo, entonces debo irme a buscar a mi archivo ese campo. Entonces, si aquí me dijera, bueno, voy a buscar por aquí otro, a ver si logramos ver otro, por ejemplo, mira, la propiedad empleador, NB, entonces, ¿qué es esto? Entonces, yo me tomo este campo, me voy a buscar este nombre a mi archivo. Entonces aquí, pues, este yo ya lo hice, aquí me queda difícil buscarlo, me voy a ir a la estructura acá inicial. Por eso copiamos una hojita para que no se nos fuera a dañar este archivo. Y aquí yo le voy a decir que me busque ese nombre de ese campo. Entonces aquí lo tenemos. Es este campo. Listo, entonces, ¿qué debe ir ahí? Entonces es en mi línea de empleador y el campo 11. Me voy a ir a mi pestañita aquí de empleador, a la 11. Aquí está. Entonces aquí me dice, debe corresponder al dígito de verificación del NID del empleador. Entonces nos devolvemos aquí y decimos entonces aquí en la línea del empleador, el dígito no corresponde. Por ejemplo, así es como podemos detectar esos errores. Ahora, en este ejemplo que hicimos nos dice que fue la sucursal. Entonces, si aquí me dice que fue la sucursal 1 que no se encontró, entonces me voy a devolver a mi archivo, voy a ver acá en dónde está la sucursal. Entonces aquí vemos subcode, si no lo encontramos así muy fácil, nos vamos a la pestaña y aquí entonces vemos código de sucursal. Entonces, como en mi plataforma tengo 01 y no 1, ese es el error que está registrando. Entonces, aquí debo colocarle 01. Y lo mismo a los empleados. Perdón. Aquí 01, si no me lo deja cambiar, voy a colocarle por aquí texto, perdón, para que me lo dejen modificar a 01. Si desde aquí yo no lo voy a modificar, pues lo modifico, por ejemplo, desde mi TXT. También lo cambio allá. Si lo modifico acá, entonces vuelvo a guardar mi archivo, vuelvo a cambiarle las tabulaciones por par. Si no, si yo quiero, entonces no quiero cambiarlo desde el Excel, sino que voy a cambiarlo desde acá, desde mi archivo. Entonces, acá en el código de la sucursal le voy a adicionar el 0. Línea maestra y línea maestra. Si tengo más empleados, recordemos que va a ir en este mismo orden hacia abajo. Nuevamente maestro, nuevamente todas las líneas y así sucesivamente. Ya le corregí la sucursal. Entonces voy a guardar. Cierro esto, me devuelvo a mi plataforma. Voy nuevamente, recordemos, nóminas, cargue planos, nómina electrónica, más, voy a decirle que esta va a ser mi prueba número 2. Selecciono nuevamente el archivo, esperamos, cerramos esto aquí, entonces, ¿qué hacemos? Procesamos con este botón, esperamos un momento que cargue la plataforma y aquí nos debe arrojar una respuesta. Si el documento está
bien, aquí nos va a decir procesado, entonces ya lo arreglamos, mira, no tenemos más errores. Nos dice procesado. Si vamos acá, bueno, vamos a ir a este botón. Bueno, aquí me trajo todos los que están exitosos. Mira, aquí ya tiene el filtro de exitoso porque ese quedó exitoso, entonces nos sale todo el exitoso. Y aquí me dice, bueno, aquí ya le asignó el número de la nómina a cada uno de ellos. Entonces me aparecen dos registros. Me dice que la nómina está deserializada. Vamos a verla ahora. Sí, son estos cuatro registros. Cuatro registros, ¿por qué? Siempre nos van a aparecer dos registros por cada nómina. Una que nos indica que se deserializó correctamente, es decir, que toda la información se leyó de forma correcta, y otro que se envió a la DIAN de forma correcta. Y aquí nos indica el CUNE. Este es el código que le asigna la DIAN a cada una de las nóminas. Ya teniendo aquí el proceso exitoso, entonces ahí sí nos podemos ir por administración de nóminas, nómina individual. Este va a ser el tablero donde vamos a visualizar una por una. Entonces, allá me cargo con la nómina 6 y 7. Entonces, sobre este tablero vamos a ver aquí la opción de filtrar un documento por nómina 6, por ejemplo. Prefijo y número. Bueno, tenemos aquí nos cargue, aquí nos debe aparecer únicamente este registro, aquí la tenemos. Este que es para limpiar ese filtro y volver a buscar. Este que es para enviar un correo de forma manual. Entonces, por ejemplo, si en mi archivo yo no le registré correo, pero el empleado nos dice, yo necesito que me lo envíe un correo, entonces lo seleccionamos, vamos a este sobrecito, registramos el correo y le decimos enviar. Después tenemos este que es para descargar Excel. Este es de gran ayuda porque pues nos funciona de pronto para hacer filtros que aquí no podamos, o operaciones de pronto que queremos mirar el total de devengados, el total de deducciones, hacer la comparación de pronto con algún archivo adicional en donde manejemos la nómina y queremos comparar saldos, entonces nos puede servir para eso. Tenemos aquí de refirmar. Este nos sirve para cuando la DIAN nos deja un documento fallido. ¿Y por qué puede quedar fallido? Porque de pronto haya intermitencias en la DIAN, entonces nos deja un documento fallido. Para reenviarlo, o sea, para que volverlo a enviar a la DIAN y que nos diga si está realmente exitoso o fallido, entonces lo seleccionamos, le picamos en refirmar, le decimos confirmar. Aquí nos va a cambiar a estado firmado. Después de firmado enviamos a la DIAN por este otro botón, enviar a la DIAN, y después vemos la respuesta. Entonces, estos tres botoncitos van a ir de la mano cuando queramos reenviar un documento a la DIAN. Únicamente esto lo vamos a hacer si el documento está fallido. De lo contrario, pues estos no los vamos a utilizar porque la plataforma hace un proceso de firmado y de enviado, por decirlo así, automático. Este siguiente botón, entonces, importante porque con este vamos a poder hacer notas de eliminación. Aquí nos dice que este botón es para eliminar una nómina de la DIAN, pero no significa que la vayamos a eliminar. Aquí igual, yo traigo como ejemplo facturación porque este sistema de nómina funciona no igual, muy parecido, y es que, por ejemplo, en facturación, cuando nosotros generamos una factura, nosotros no podemos cogerla y eliminarla, sino que para anularla debemos generarle una nota crédito. Entonces, lo mismo pasa con la nómina. La nómina, una vez enviada a la DIAN, no podemos modificarla, no podemos cogerla y eliminarla, sino que vamos a hacerle una nota de eliminación. Para eso seleccionamos acá el documento, picamos en este botoncito y lo que hace la plataforma es generar de forma automática ese documento adicional. Ese es el que les mencionaba, que aquí en tipo de XML, este mismo campo que vamos a ver por acá, en tipo de XML, acá en este campo, que vamos a dejar registrado 102 para nómina normal. Entonces, aquí en la plataforma, en esta primera columna, vemos el tipo de esa nómina.
Y menciono nuevamente 102 para nóminas normales y 103 como esta que la generamos desde acá para nóminas de eliminación. En este caso, entonces, yo acabé de eliminar esta nómina. Entonces, esta nómina se anuló, se eliminó con este otro documento. Por último, aquí tenemos el botón de log de eventos. Entonces, en el log de eventos vamos a ver una trazabilidad de fechas y horas de lo que pasó con cada una de estas nóminas. Si yo la selecciono y me vengo aquí a este botoncito, me va a decir hora y fecha en que la grabé, la apliqué, la firmé, se envió a la DIAN. Bueno, todo esto lo hace la plataforma automática. Pero, por ejemplo, aquí me diga, mire, Paola eliminó esta nómina a esta fecha y esta hora. Entonces va quedando todo el registro de lo que vamos realizando. Ya debajo de estos botones pues tenemos otras opciones de filtro que son por sucursal. Si manejamos una sola sucursal, pues aquí no hay necesidad de utilizar este filtro. Estado, este es el estado de la DIAN. Aquí siempre debemos verificar que todas nuestras nóminas sean exitosas. De pronto cuando carguemos el archivo, entonces filtremos por fallidos y verifiquemos que no tengamos ningún documento fallido. Tenemos aquí para filtrar por documento trabajador. Entonces, si queremos buscar la nómina de un empleado en específico, aquí lo registramos. Tenemos para buscar por una fecha inicial y fecha final. Aquí importante tener en cuenta, no es fecha de la nómina, sino fecha de carga. Entonces, por ejemplo, yo aquí cargué la nómina de octubre, pero la cargué ahorita en noviembre. Entonces, si yo voy a buscar nómina de octubre, la debo buscar por la fecha en que la cargué, es decir, en noviembre. Si yo me voy a buscar en octubre, pues no me va a aparecer nada, porque esto es filtro de fecha de carga. Total de documentos, de acuerdo al filtro realizado, y la paginación, pues es la cantidad acá pues, de registros que quiero ver. Si tengo muchos, pues amplío la visualización, por ejemplo. Aquí vamos a ver si tenemos más. Entonces aquí 21 y aquí yo le seleccioné 30, entonces me los muestra a todos. Si quiero ver menos, entonces aquí nos sirve ese botoncito. Aquí sobre cada línea, entonces tenemos la opción de descargar la representación gráfica de cada una de esas nóminas. Este formato es un formato estándar que tiene pues ya todos los requisitos que pide la norma. Aquí van a encontrar pues definido qué documento es, en este caso documento soporte pago de nómina, los datos de la compañía, fecha y hora en que la generé, el consecutivo, el periodo que estoy reportando, el CUNE, datos del trabajador y los detalles de lo que yo le estoy reportando. Aquí pues los devengados, deducciones, y aquí el total de vengados, total de deducciones y mi total de la nómina. A continuación vemos firma digital y datos del proveedor tecnológico. Entonces, este desprendible es el que se va a enviar a los correos en caso de que tenga un correo registrado dentro de la información que diligenciamos. Tenemos aquí el archivo XML, esta es la estructura como la pide la DIAN, este es el documento que se envía a la DIAN, si de pronto necesitamos consultarlo para algún otro proceso, desde aquí podemos descargarlo. Y a partir de aquí, un resumen de la nómina. Entonces el tipo, entonces yo veo que aquí estas son nóminas normales y esta 103 es una nota de eliminación. Fecha y hora en que la cargué, número de cada nómina, fecha de pago, el rango que estoy reportando, número de cédula y nombre del trabajador, devengados, deducciones y el estado para la DIAN, que es el estado de la DIAN. Listo, entonces en cuanto a la plataforma, creo que no se me escapa decirles nada. Aquí cuando ustedes estén realizando sus pruebas, la DIAN nos exige 8 documentos repartidos en 4 nóminas normales y 4 nóminas de ajuste, es decir, 4 nóminas de estas de las que generamos desde la plataforma. Entonces aquí podemos cargar 4 empleados, aunque no es obligatorio, o sea, solo 4 empleados, no.
Mínimo 4 exitosos. Si tenemos una nómina, armamos el archivo de los, si tengo 10 empleados y armé mi archivo de 10, podemos cargar los 10. Y si los 10 no salen exitosos, mucho mejor porque ya la plataforma nos valida toda la información de los empleados. Pero mínimo 4. Si en mi empresa yo tengo un solo empleado o dos, entonces vamos a duplicarlos, vamos a cambiarle la fecha o incluso esas mismas, vamos a subir 4 nóminas, ya sea del mismo empleado o de diferentes, para tenerlo en cuenta. Pero mínimo 4 documentos, 4 registros aquí, que pueden ser, como vuelvo y menciono, del mismo empleado o de diferentes. Y 4 nóminas de eliminación. Entonces, si yo tengo aquí mis 4 nóminas exitosas, entonces voy a seleccionar esas mismas 4 y voy a eliminarlas. Entonces, cuando yo las elimino, ya me quedan mis 4 documentos de eliminación y con eso ya quedaría habilitado ante el área. De igual manera, si vemos aquí los documentos, podemos ir a la DIAN en el mismo proceso, este mismo proceso por la misma ruta, y vamos a encontrar cuando entremos aquí por nómina electrónica, cuando ya seleccionemos el modo, entonces aquí en el set de pruebas, cuando estemos en esta pantallita, no sé si lo alcanzamos a ver, aquí abajo en los datos de la empresa ya nos va a decir en qué estado se encuentra. Entonces ahí nos va a decir habilitar cuando ya finalicemos los documentos. Como les digo, aquí pueden seguir haciendo pruebas, no quiere decir que solamente sean 4 documentos y listos, sino que tratemos de armar el archivo con todos los empleados para que la plataforma valide la información de todos y que lo valide aquí en pruebas. ¿Listo? Para que cuando ya vayamos a cargar nuestro archivo en producción ya esté validado desde aquí y no tengamos ningún error. Listo, entonces ya habiendo dicho esto, me voy a devolver por aquí a mi agenda. Bueno, antes de que finalicemos con preguntas, me quería devolver por acá un poco a este correo para terminar de mencionarles los otros puntos que hay acá. Entonces, después de estos archivos, tenemos acá las grabaciones. Este link va a ser actualizado. En las próximas notificaciones que se envíen, van a encontrar el link de nuestro canal de YouTube. Entonces, todas estas grabaciones se van a cargar allá al canal y van a ser, estas grabaciones van a ser compartidas con usted. La idea es que puedan revisar las grabaciones, si de pronto les quedaron dudas, pues revisen ahí o revisen el material que se les está entregando acá. Entonces, ahí tienen disponible eso. Acá, entonces, se les invita a que participen en las jornadas de capacitaciones. Si de pronto esta es la primera capacitación y quieren volver a entrar a otra, de pronto hacen su archivo y en la siguiente capacitación quieren mencionar cosas de esa estructura, entonces aquí se pueden registrar a esas nuevas jornadas de capacitación. En este caso, pues se les va a abrir esta ventanita, aquí van a registrar nombre de compañía, nombres y apellidos, correos, y vamos a tener sesión de capacitación todos los viernes de este mes, viernes 12, 19 y 26 de noviembre. Estas sí van a ser en horas de la mañana, de 8:30 a 10:30. Entonces, para que se puedan inscribir, adicional, entonces, para que a esos correos les lleguen las notificaciones de toda la información que estamos enviando respecto a la nómina electrónica. Adicional, pues aquí mencionamos que tenemos alianzas con casas de software de nómina electrónica. De pronto, si ustedes están interesados en llevar su nómina de una forma un poco más automática, no así tanto por archivo plano, sino de pronto con un software de nómina, entonces pueden consultar con su asesor comercial. De pronto, si les interesa una propuesta, su asesor comercial les puede brindar esa información. Y por último, entonces aquí mencionamos que si tienen dudas, está disponible el canal de soporte. Y aquí quiero hacer énfasis en que si ustedes van a comenzar a hacer su archivo plano y cuando ya lo tengan, entonces
no tienen el acceso a la plataforma, no saben cuál es el usuario, tenemos susto de cargar el archivo porque no sabemos si está bien o mal, o ya tenemos el archivo pero queremos acompañamiento para poder cargar ese archivo en la plataforma. Entonces vamos a colocar el caso de soporte para que se nos asigne un consultor y pues ya sea, por decirlo así, un poco más personalizado el acompañamiento y se pueda mirar en detalle esa estructura que armaron. Importante, pues que para ese caso de soporte ya ustedes hayan hecho el trabajo de armar su archivo con la información de sus empleados, con eso pues ya es un poco más fácil cargar el archivo y detectar qué cosas hay que corregir. ¿Listo? Entonces, igual, cualquier cosa que necesiten, por caso de soporte, les podemos colaborar. Listo. Bueno, ahora sí, creo que no se me escapa mencionarles nada más. Si tienen preguntas, pueden escribirlas por el chat o pueden levantar la mano, pues ya les voy brindando la palabra. Entonces, bueno, me voy a venir por acá. Bueno, entonces vamos a mirar. Carolina de Aldimoto, veo que tienes la manita levantada. ¿Quieres? Puedes activar tu micrófono y consultarlos. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hazme un favor. Lo que pasa es que, por lo menos en nuestro caso, tenemos vendedores. Ellos tienen comisiones. Entonces, esas comisiones son variables. Tienen sueldo fijo y comisiones. Entonces, para manejar eso, cómo se hace y nosotros pagamos quincenalmente. La explicación que tú diste es para subir la nómina mensual. Cuando es quincenal, ¿hay que hacerlo quincenal también o solo se sube una vez a la DIAN mensual? Listo, entonces con respecto a tu primera pregunta que manejan comisiones dentro del archivo, en las ocurrencias tenemos una línea de comisiones. Entonces vamos a ir a buscar esa línea de comisiones, la pestaña de comisiones y ahí vamos a visualizar qué datos debemos registrar en esa línea. Entonces ahí tienes la opción para colocar comisiones. Con respecto a la nómina, el tiempo, pues la DIAN nos pide que se envíe la nómina de forma mensual. Si ustedes emiten su nómina o realizan sus pagos de forma semanal, quincenal, deben consolidar esa información para que la puedan enviar mensual. La DIAN nos dice, van a enviar la nómina mensual por cada uno de sus trabajadores. Entonces, debes consolidar la información. ¿Listo? Hazme un favor, qué pena. Sí. Si, por ejemplo, digamos, uno de los empleados falló 2 días, ¿cómo hago para reportar eso? Si ahí supuestamente es la fecha que, o sea, él trabajó del 1 hasta el 30, pero falló el 16 y el 15 y el 16, por decir, para un día de cada quincena. Listo, igual. En el archivo, dentro de todas esas pestañitas que tenemos opcionales, pueden encontrar licencias no remuneradas, otros conceptos. Entonces es importante que puedas validar si en una de esas líneas que están ahí opcionales de nuestro archivo caben esos permisos, esas licencias, porque sí la tiene. O sea, el archivo tiene la opción para que podamos registrar todas esas novedades que se presentan durante un mes por cada empleado. Entonces, mi invitación es a que revises el archivo, revises si dentro de esas líneas cabe pues esas novedades que me estás mencionando en específico y si no, si ves que definitivamente no cabe en esas opciones, pues podrías colocarnos el caso de soporte para mirarlo un poco más detenido y darte una solución. Listo, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, sí, señora.
Veo que Marta Yesenia Ortiz, tienes tu manito levantada. Si quieres, puedes abrir tu micrófono. Marta, no te escuchamos. Bueno, no sé si de pronto es que tengas de pronto hay como daños con tu micrófono. Sin embargo, si quieres, puedes compartirnos tu pregunta por el chat y ya la leemos. Vamos a continuar pues, con Aide. Veo que también tienes tu manito levantada. Sí, señora, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería hacerle una consulta. Yo tengo varios empleados a los que les pago por prestación de servicios todos los meses. Ellos me pasan la cuenta de cobro, el documento equivalente y la seguridad social. ¿Ellos también debo reportarlos en esta nómina? Bueno, lo que nos indica la DIAN es que reportemos empleados que tengamos por nómina. Ok, Estos si son trabajadores ya así por contratos, considero que deberías consultarlo con tu área jurídica, pues para ver qué te dicen, pero lo que indica la DIAN es reportar empleados que tengas por nómina. perfecto, muchas gracias. Listo, sí, señora. Edna Herrera. Sí, buenas tardes. Hazme un favor, es que tú mencionabas que cuando debíamos reportar las horas extras, que iba a colocar el número de horas extras. Si yo tengo recargos nocturnos, horas nocturnas, dominicales festivas, ¿qué hago? ¿Adiciono otra fila o cómo sería ahí? Sí, señora. Entonces, si tú ves en las ocurrencias, en la línea de horas extras, vamos a encontrar que tenemos un 0 y una N. Ese 0 significa que es opcional. Entonces, puede ir o no pueden ir horas extras. Y esa N significa que pueden ir N líneas de horas extras. Entonces, tú puedes adicionar debajo de una línea horas extras diurnas, debajo adicionas otra línea de horas extras, pero ya no va a ser horas diurnas, sino horas nocturnas. Si tiene más tipos de nóminas, vas a agregar línea por línea una debajo de la otra. Listo, sí, señora. Gracias. Listo, muy bien. Bueno, voy a verificar por aquí el chat. Entonces dice, buenas tardes, redactor. Dice, buenas tardes, se debe hacer una estructura por empleado. Entonces, la estructura, pues como lo hicimos en el ejercicio, se debe hacer desde la línea maestro hasta la línea de fondo de pensión, que son las líneas obligatorias por cada empleado. Voy a compartir nuevamente por aquí mi pantalla para que podamos visualizar nuevamente. No sé si de pronto ahí ya la pueden visualizar. No, señora. No. Listo. Entonces acá dentro del archivo, entonces como hicimos el ejemplo, estas líneas hasta acá, este es un solo empleado, este es uno solito. Entonces debo diligenciar esta información por cada uno. Si tengo más empleados, entonces voy a coger esta misma estructura y la voy a llevar abajo. Este va a ser otro empleado. Si nos fijamos aquí, pues este es un empleado, número de documento, aquí tenemos otro. Si tenemos más empleados, entonces nuevamente cojo este, copio acá y este va a ser otro empleado. Entonces aquí vamos a modificar datos y llevamos hacia abajo y verificamos pues sí toda la estructura que corresponda a este empleado. Si tenemos más, pues vamos sucesivamente de para abajo
en este mismo orden de maestro, a fondo, maestro, y así sucesivamente. Si tenemos más ocurrencias, es decir, más líneas, pues en este mismo orden para cada uno de ellos. Lo que mencionábamos ahorita de horas extras. Si aquí tenemos una línea, pero entonces mi empleado trabajó otro tipo de horas extras, entonces vamos a coger acá y vamos a adicionar hacia abajo cada una de esas líneas. Y lo que hacemos es modificar datos. Entonces aquí ya no va a ser hora extra diurna, sino nocturna y su respectivo porcentaje y valores. Entonces así de para abajo vamos a diligenciarlo. Entonces si cada una de estas líneas por empleado. El archivo sí podemos cargarlo todo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 3 empleados. Entonces estos 3 los podemos cargar en un solo archivo. Esta información lo guardamos en un solo archivo y cuando vayamos aquí a la plataforma, entonces yo cargo aquí un solo archivo, un solo registro me va a quedar acá. Y en mi tablero de nóminas me van a quedar los 3 empleados, ahí sí me van a quedar los 3 registros. ¿Listo? Espero que esto haya quedado claro. Vamos a seguir. Agradezco por favor el envío de la grabación. Claro que sí, como mencionaba, pues se les va a compartir no solo esta, sino todas las grabaciones de las capacitaciones que se han realizado. En diciembre se debe presentar la nómina del mes de noviembre para el caso de empleados entre 11 a 10. Perdón, de 11 a 100. ¿Se puede digitar un mismo correo para cada uno de los empleados? Bueno, con respecto a este, en diciembre se debe presentar la nómina del mes de noviembre. Sí, se debe presentar para los que corresponden de 11 a 10. Vamos a revisar acá nuevamente nuestro correo. Entonces, para los que corresponden dentro de este rango de 11 a 10, corresponden al grupo número 3, tienen fecha de noviembre, es decir, sí, la nómina de noviembre, los primeros 10 días de diciembre. Acá estos primeros 10 días son días calendario, no son días hábiles, sino que hasta el 10 de diciembre hay plazo para emitir nómina de noviembre. Y la otra pregunta era, ¿se puede digitar el mismo correo? Claro, tú puedes digitar aquí por cada empleado el mismo correo. Si de pronto ustedes quieren que les llegue es a un correo empresarial y a partir de ese correo empresarial ya pues repartir las nóminas a sus empleados, pues registran el mismo correo en todos. O si no quieren que llegue, pues simplemente dejamos vacío el campo. La grabación, pues ya habíamos mencionado, se va a compartir. Vemos acá si las horas extras son en diferentes días del mes, se debe colocar fecha desde el 1 del mes hasta el 30 o debo ingresar un renglón por cada día en el que el empleado trabajó horas extras. Entonces, para las horas extras, igual, aquí entonces sí hay más de una hora extra, bueno, más de varios tipos de horas extras en este caso, y no se hizo en un solo día, pues yo aquí puedo registrar el día en que hizo la hora extra. Se puede registrar solo la fecha, puedes también registrar fecha y hora, como se indica aquí en esta pestañita, eso sí, en este mismo formato. Ejemplo, fecha y la hora. Este T debe ir y la hora exactamente en este mismo formato. No quiere decir que aquí deba ir siempre la misma fecha y la misma hora, no. Vas a registrar la fecha y hora que corresponda a cada hora extra. Espero que haya sido esa la pregunta que hayas realizado. Si no, pues puedes levantar tu manita y nos aclaras. Veo que muy interesante, sin embargo, no veo cómo el software de Total interviene o dónde está la labor de algún software por parte de nómina electrónica. Según toda la capacitación, el trabajo lo hace la persona y Documentenme solo sirve para enviar el mensaje. ¿Esto es correcto? Bueno, en este caso, este modelo, esta capacitación que estamos dando es el modelo de archivo plano. Es
para todos los que adquirieron ese modelo de transcripción directa. Entonces, efectivamente, pues es un trabajo que deben hacer cada uno de ustedes con la información de cada uno de sus empleados. Total, pues realmente no es un software de nómina, ya como lo mencionaba aquí en este correíto, pues nosotros sí tenemos alianzas con casas de software de nóminas. Si ustedes de pronto están interesados en que esa nómina sea automática y no tengan que generar esto de forma manual, pues podrían pedirle información a su asesor comercial. Pero esta capacitación es para un manejo manual, como lo vimos pues en toda la capacitación, transcripción directa, digitación de la información de cada uno de los empleados para cargar a la plataforma. La plataforma hace el trabajo de prevalidar lo que nos pide la DIAN y armar esa estructura tal cual como la pide la DIAN para que sea enviada. Entonces, en este caso, pues no habría intervención de ningún software para este modelo de archivo plano. De pronto, ya si ustedes tienen un software propio o de pronto dentro de su Excel pueden diligenciarlo a través de fórmulas, de pronto para que sea un poco más fácil, lo pueden hacer. Lo importante es que a la plataforma se pida tal cual la estructura como la pide. ¿Listo? Pero si en este caso es manual. Bueno, aquí Lina pues nos hacía una recomendación, dice recordemos la nómina puede manejar de dos formas, mediante un software liquidador de nómina, que es lo que les mencionaba, que contenga para cada empleado la discriminación de todos los datos. O esta opción que es el cargue directo, pues es como lo mismo que les estaba mencionando, que es pues donde nosotros se debe cargar de forma manual pues todos los datos de la nómina. ¿Listo? Total, no, pues igual, ya lo mencionamos, si queremos una nómina más automática debemos tener un liquidador de nómina y Total en este momento pues no lo tiene. Y por último aquí se menciona contrato laboral. Igual la misma pregunta que habíamos contestado hace un momento, la DIAN exige que se envíe nómina como tal en personas que tengamos por nómina, no contratos, podrías revisarlo pues con tu área jurídica. Me voy a volver nuevamente por aquí, veo otras manitas levantadas. Edna, ¿tienes nuevamente una pregunta? Bueno, veo que ya no. Maus, ¿tienes preguntas? Sí, buenas tardes. Buenas Mi nombre es Viviana. Quería preguntar, dentro de las novedades que se pueden poner, o sea, como horas extras o libranzas, ¿hay algún problema si uno lo tiene como plantilla, pero en algún mes lo deja con valor cero? ¿Eso generaría error? Como para no estar modificándolo cada vez, un mes póngalo, un mes quítelo. Si se reporta en cero, ¿habría problema? Pues esas casillas son opcionales, podríamos hacer la prueba dejándolo así en cero, sí, para que tú tengas, digamos, como tu estructura y no tengas que modificarla mes a mes. Si es una nómina que no es muy variable, pues lo podemos dejar así. Igual, como lo mencionaba, puedes armar tu archivo plano y cuando lo vayas a cargar, pides el soporte para que lo carguemos y validemos esa información. Y otra pregunta que me surgió ahorita con respecto a las horas extras, en el periodo de, o sea, fecha de inicio, fecha de fin, o sea, ¿es posible poner todo el periodo del mes o tocaría reportar independientemente las horas de cada día? ¿O puedo poner eso como el acumulado del 1 al 30 del mes? Podrías colocar el acumulado de las horas, ahí lo importante es que sí registres de forma correcta el formato, fecha inicial y fecha final.
Ok, muchas gracias. Bueno. Marta, ya veo que prendiste tu micrófono, si quieres, puedes preguntar. Buenas tardes. Una consulta en cuanto a las horas extras. Bueno, tengo dos dudas. En cuanto a las horas extras, yo manejo 3 empleados que todos los días tienen 2 horas extras. Pueden ser diurnas o nocturnas. Es parecida como a la pregunta que hizo la muchacha, pero quiero que me quede más claro. ¿Eso es opcional? O sea, o yo puedo colocar del 1 al 30 y coloco el valor total de las horas extras. O es obligatorio colocar que es el 75 si es hora nocturna, que si es el 25. No, sí, aquí sí es importante, o sea, pueden colocar el total, pero si son horas extras diurnas, nocturnas, dominicales, deben colocar cada tipo de hora extra. Eso sí es No pueden obligatorio. redondear. Eso sí es obligatorio. Eso es obligatorio. ¿Obligatorio registrarlo de esa manera? Sí, pero reportarlas es opcional. Estas horas extras son opcionales. Si las van a reportar, sí es obligatorio que aquí le coloquen el tipo de la hora y el porcentaje. Pero, No disculpa, redondear. yo puedo colocar únicamente el valor y la fecha del 1 al 30 y el resto no colocarlo. O si coloco No, el valor, es obligación colocar el resto. no. Vamos aquí siempre a mirar, por ejemplo, en la pestaña de horas extras y aquí nos va a decir si es obligatorio o si es opcional. En este caso, mira, toda esta información es obligatoria. Entonces, es obligatorio colocar la cantidad de las horas, es obligatorio colocar el valor y obligatorio colocar el tipo de la hora y el porcentaje. Es obligatorio colocarlo. Lo que no es obligatorio es la hora, por lo que veo. Sí, Hora. señor. Opcional. Eso sí es opcional. Okay. La otra pregunta, era otra pregunta que tenía, pero se me olvidó. Ya. Si de pronto uno a los empleados les descuenta por decir el celular o una libranza, ¿eso también es obligatorio reportarlo? Acá en las ocurrencias vamos a visualizar que si, por ejemplo, tenemos acá una libranza, es un campo opcional. Es opcional reportar, no es obligatorio. Lo único que es obligatorio son estas que tenemos en verde que nos dice que son mandatorios. Listo, bueno, creo que no tenemos más preguntas, entonces pues ya solo me queda como agradecerles por este tiempo, recordarles nuevamente que nuestro canal de soporte está abierto, la invitación a que desde ya empiecen a armar su archivo si todavía no lo han empezado, no dejemos para lo último armar el archivo y hacer las pruebas, sino que desde ya vamos a empezar a diligenciar pues esa estructura con los datos de los empleados, lograr la habilitación de la DIAN y ya pues cuando vayamos a hacer la salida en vivo, importante pues que nos puedan decir una fecha y una hora estimada para hacer de pronto un acompañamiento más específico para que no se vayan a ir errores. Sin embargo, en todo este proceso de pruebas, por medio del canal de soporte, les podemos hacer el acompañamiento para verificar toda esa información pues, que ustedes están transmitiendo. Listo, entonces, muchas gracias por todo y que tengan una feliz tarde. Los esperamos también pues en las próximas capacitaciones que van a ver.